El propósito de esta lección es mostrar que Jesús no tenía miedo de mencionar personas que eran capaces de dar testimonio de él, de su misión redentora. E inclusive mencionó gente que había muerto, como es el caso de Abraham, por ejemplo. Porque en el libro de Génesis, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 57, Jesús menciona a Abraham de la siguiente manera: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Esto naturalmente desesperó a los líderes judíos. ¿Cómo es que Abraham, que ya murió hace tiempo, puede haber visto el día del Señor Jesucristo? No, algo está mal. Este es un blasfemo, este está loco. Y mira, esto nos lleva a la primera parte del estudio, porque aquí nos remontamos a Abraham. Aquí vamos a ver la reacción de los judíos cuando Jesús dijo que Abraham había creído en él. Leo Juan 8, 53 al 59. Es un poco largo, pero voy a leer el texto. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Voy a parar aquí para comentar algo. El Señor Jesús acusó a los líderes judíos, estudiosos de la Biblia. La Biblia de aquel tiempo era el Torá, o el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo no tuvo problemas en decirles: ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen las Escrituras, pero en realidad no saben nada. Si ustedes conociesen realmente lo que dice las Escrituras, no quedarían asustados porque dije que Abraham creyó en mí. Y ustedes se preguntan: ¿cómo puede haber creído a ti si Abraham ya murió hace mucho tiempo, cuando tú no existías? Y él dice: es que yo no soy yo, apenas un ser humano, el que ustedes están viendo. En otra ocasión dijo: mi padre y yo somos uno. Yo estoy aquí, soy el Dios hecho carne. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero ustedes no conocen. Yo sí conozco a mi Padre. Ahí está el asunto. Los líderes judíos conocían a Dios en la teoría, pero no lo conocían en la experiencia. Hoy día también los seres humanos corremos el riesgo de conocerlo en la teoría, pero no conocerlo en la experiencia. ¿Cómo se le conoce en la teoría? Cuando estudias teología, haces una maestría, un doctorado, o todos los días colocas la cabeza en la Biblia para estudiar datas, fechas, nombres, profecías, comas, puntos, vírgulas, y lees los comentarios y pues conoces, tienes un conocimiento teórico extraordinario, pero no vives con el Señor Jesucristo. No convives con Él, no caminas con Él como caminó Enoc, como caminó Noé, como caminó Abraham. No tienes una experiencia de vida con Cristo, apenas un conocimiento teórico. Entonces no lo conoces. Pero el Señor Jesucristo sí lo conocía. Él dijo: yo sí lo conozco. Y la prueba de que lo conozco es que guardo su palabra. Una evidencia de que conoces al Señor Jesucristo es que guardas su palabra. Porque si no guardas su palabra, ¿de qué manera tú lo conoces? Sigo leyendo ahora a partir del versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era.
Antes que Abraham fuese, yo era, no, yo soy. Porque Jesús es eterno. Aquí nuevamente Él estaba mostrándole su divinidad. Yo soy eterno, yo soy el Dios hecho carne. El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué Jesús afirmaba que Abraham había creído en Él? ¿Sabes que Pablo responde esa pregunta en Gálatas 3, 8 y 9? Mira lo que Pablo escribió. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Abraham que le iba a dar a un hijo, Isaac, y le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones, esa era una profecía que apuntaba al resto de la historia del mundo. Cuando el Señor Jesucristo viniese al mundo y vendría de la simiente de Abraham, cuando el Señor Jesús viniese al mundo, en el Señor Jesucristo, toda la humanidad sería bendita. ¿De qué manera? Pues todos somos salvos en Cristo. Si Cristo no hubiera venido, todos estaríamos perdidos. Pero ahora todos somos benditos porque todos podemos encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Oh querido, esta primera parte nos desafía a buscar al Padre y tener una experiencia de vida con Él. Una experiencia de comunión diaria con Él. Nos desafía a que nuestro conocimiento de Jesús no sea apenas teórico, sino que sea un conocimiento experimental de vida cada día, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración permanente en todo tiempo, relacionando todo lo que hacemos durante el día con Dios, y a través de la testificación, o sea, buscando una persona para traerla a Jesús. Cuando hacemos esas tres cosas, estamos caminando con Dios, estamos experimentando la presencia de Jesús en nuestra vida. Vamos ahora a la segunda parte, el testimonio de María. ¿De qué María? María, la mujer pecadora, que un día se arrepintió, un día fue conquistada por el amor del Señor Jesucristo. Una mujer que fue capaz de ver al Señor Jesucristo muriendo por ella y por eso lo ungió. Leo Juan 12, 7 y 8, dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a contar un poco el contexto de esta historia. El Señor Jesucristo fue invitado a la casa de Simón a una cena especial donde había gente importante, había muchos líderes de renombre. El Señor Jesucristo estaba ahí y María, que era sobrina de Juan, de Simón, también estaba por ahí. María había tenido una vida de pecado, una vida triste, porque el pecado arruina. El pecado invierte los valores, el pecado te hiere. Y aunque cuando llega la salvación a ti y Jesús te perdona y te transforma, las cicatrices del pecado están ahí para siempre en tu vida. Cuando María vio al Señor Jesucristo, no lo vio solamente como el invitado a la fiesta de Simón. Lo vio como el Señor Jesús que moriría por ella en la cruz del Calvario. Entonces tomó un frasco de perfume carísimo y lo ungió a Jesús con ese perfume. Entonces dice el texto que Judas, que era el tesorero del grupo, se levantó y dijo, maestro, ¿por qué estamos desperdiciando este perfume carísimo? Podríamos venderlo y darlo a los pobres. Si era realmente que él quería dar ese dinero a los pobres,
¿O quería aprovecharse de ser el tesorero para agarrar un poco de dinero para él? No sabemos, el texto bíblico no dice. Pero que él, Judas, no tenía la capacidad que María Magdalena tuvo de ver al Señor Jesucristo como el Mesías que moriría en la cruz, eso sí era verdad. Judas no tuvo esa capacidad, María sí. María, cuando ungió al Señor Jesucristo, ese ungimiento con perfume, con bálsamo, se hacía con los cadáveres, con las personas muertas, antes de que fueran enterradas. O sea, María, al ungir al Señor Jesucristo, estaba expresando su fe en que ese Cristo que estaba ahí vivo en ese momento, moriría para salvarla a ella del pecado. Por eso la ungió. Y cuando la gente reclamó, Jesús dijo, entonces déjenla. Ella me está preparando para la tumba. Voy a leer el texto de nuevo para que veas lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, pero no esperó que muriese, sino que lo ungió en vida. Esto nos enseña una lección. Los grandes discursos que quisieras dar algún día por alguna persona, tu padre, tu madre, dáselos mientras están vivos. Porque cuando mueran, ya no escuchan, ya no saben, ya no se enteran de nada. Si tienes que perdonar a alguien, perdona ahora. Si tienes que decir a alguien que lo amas, díselo ahora. Si tienes que decir a alguien de tu admiración, díselo ahora que está vivo, no cuando esté muerto. María podría haber esperado que Jesús muriese para ungirlo, lo ungió en vida. Y hoy día la historia de María se cuenta, a donde el evangelio es predicado, se cuenta la historia de María. Una mujer pecaminosa que tuvo la capacidad de ver al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Tal vez porque fue pecadora. Tal vez los pecadores que besaron el polvo, que comieron la miseria de esta vida, que conocen el otro lado horrible de la vida lejos de Cristo, tal vez ellos tengan la capacidad de entender quién es Cristo, de entender qué sería de la vida de ellos sin Cristo. Qué cosa extraordinaria. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el título de El testimonio involuntario de Pilato. Oh, querido Pilato, no creyó porque no quiso, porque evidencias tuvo. Hasta la esposa, en la víspera de la muerte del Señor Jesucristo, le dijo, he tenido un sueño, no debes tocar a ese hombre. Pero Pilato no aceptó. Pero por la presión social, por el cargo que tenía, hay mucha gente que no acepta al Señor Jesucristo por esas mismas presiones. Porque ¿qué dirá mi familia? Porque perderé el trabajo, porque me pasará esto, porque me pasará aquello, porque ¿qué dirán mis amigos? Presiones. Y aunque involuntariamente, él también testificó de Jesucristo. Leo lo que dice Juan 18, 37 y 38, dice. Le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿no? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Tú, Pilato, dices que yo soy rey. O sea, Pilato sin querer estaba diciendo, afirmando que Jesús era rey. No estaba simplemente preguntando. En el fondo, él sabía que Jesucristo era el rey de los judíos, no el rey físico, el rey espiritual. Pilato tuvo una vislumbre de la naturaleza divina de Cristo, pero no se rindió, no se entregó. Sigo leyendo. Tú dices que yo soy rey, fue la respuesta de Jesús a Pilato, y siguió diciendo, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Te das cuenta? Tú dices que soy rey. Pues yo he venido para este mundo, pero no para tener una corona de oro en mi cabeza, sino para dar testimonio de la verdad, porque yo soy el Dios hecho carne.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué le estaba diciendo a Pilato? Le estaba haciendo un llamado. Oh Pilato, si tú eres un hombre que amas la verdad, vas a oír mi voz. Vas a venir a mí, te vas a entregar. Vas a aceptar que yo soy el Mesías que vino a morir por tus pecados. El versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Miren, Jesús estaba hablando de él como la verdad. Pilato va a la teoría, porque así son los hombres. Yo conocí una persona que me decía preguntas y preguntas y preguntas. Quería hacerme caer con las preguntas. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, él quería tener un encuentro con Cristo, pero tenía miedo. Y entonces se escondía atrás de las preguntas. Pilato también aquí se esconde atrás de la pregunta. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué? En el fondo, porque yo sé que él es el rey. Porque yo sé que él es la verdad. Yo no encuentro delito en él. Y a pesar de todo, Pilato no se entregó. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para entregarte al Señor Jesucristo? Tú puedes decir, yo miro sus programas porque me gusta escucharlo. No te gusta escucharme. Tú estás buscando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón hace mucho tiempo. ¿Qué esperas para bautizarte? ¿Qué esperas para unirte a la iglesia y servir a Dios? ¿Ya pensaste que tú podrías ser un tremendo predicador del Evangelio? Pero no puedes serlo. Porque primero tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El testimonio de Tomás. Y aquí vemos que Dios ama a los incrédulos. Leo Juan 20, 27 al 29. Dice así. Luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que hay gente así, dura de cerviz, llena de dudas y preconceptos. Tomás era uno de ellos, pero era sincero. Y Jesús, por amor a Tomás, se presentó y le dijo, ven Tomás, dijiste que no creerías que yo había resucitado si no colocases tu mano en mi herida. Pues ven aquí, toca mi herida. Y cuando Tomás tocó la herida del Señor Jesucristo, cayó y dijo, Señor, Dios mío, Señor mío. Entendió que Jesucristo no era cualquier hombre, ni que era un Mesías libertador del poder romano, sino que era el Mesías libertador del pecado. Y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Yo encontré en Miami un día un hombre ateo, duro, hombre de bastante dinero, que no creía en Dios, no creía en nada, se burlaba de todo. Miraba a los creyentes como si fuesen animalitos que no tenían la capacidad de raciocinar. Él, el hombre culto, el filósofo. Pero un día estaba tan triste porque estaba viviendo un drama familiar terrible y salió a la calle para enfriar la cabeza y no sabía qué decisión tomar. Y en el fondo su corazón le decía, solo Dios te puede ayudar, pero él no creía en Dios. Entonces se paró en una esquina de la calle, no había nadie. Levantó a los ojos al cielo y dijo, Señor, yo te necesito en mi vida, pero yo no creo en ti. Si tú existes, ven y háblame, porque de otra manera no creo en ti. Y en ese momento escuchó una voz atrás de él que le dijo, ¿me llamas? Y cuando se volteó vio a un hombre que lo miraba con una mirada dulce, penetrante. Y este hombre ateo cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, el hombre no estaba. Y no había nadie en la calle.
Pero él vio al hombre y escuchó la voz que le dijo, ¿me llamaste? Es que Dios ama a los incrédulos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ah, porque me viste, creíste. Está bien, pero bienaventurados aquellos que no me ven y creen. Oh, querido, ¿tú eres de aquellos que necesita ver al Señor para creer? ¿O de aquellos que puede creer simplemente leyendo su palabra? Vamos a la parte final de este estudio bajo el título de Nuestro testimonio en favor de Jesucristo. Pilato sin querer dio el testimonio. María Magdalena testificó de Jesús ungiéndolo. Juan el Bautista testificó de Jesús. Las multitudes testificaron de Jesús. ¿Y tú? Leo Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo que para que tú testifiques del amor de Jesús, el amor de Jesús tiene que haber transformado tu vida. No te desanimes, no te desesperes. Estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Cristo va a volver. Le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Y el mal no se levantará por segunda vez. Mientras tanto, confía en el amor de Dios. Esta semana vamos a la lección número 7. Para el 15 de febrero del año 2025. Y el título de la lección es El problema del mal. El propósito de la lección es mostrarnos por qué existe el mal en un mundo que cuando salió de las manos de Dios era un mundo perfecto. ¿Cómo puede un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perfecto permitir o aceptar la existencia del mal? Y si Dios te ama, ¿por qué permite que el mal te alcance? ¿Por qué no te libra del mal? Entonces vamos a la primera parte de este estudio con una pregunta bíblica que el profeta hizo. ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí veremos que el mal es una realidad inevitable. Por más que querramos o no, el mal existe. Si aceptas o no, el mal existe. Y a lo largo de la historia, filósofos, teólogos, pensadores y hasta la gente del pueblo siempre ha pensado, ¿qué es el mal? ¿Dónde comenzó el mal? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué existe el mal? Y generalmente el ser humano común relaciona el sufrimiento, las dificultades por las que pasa con algún mal que posiblemente él pueda haber hecho. Bueno, entonces todas esas cosas van a ser explicadas en el estudio de esta lección. Primero, leo Job 30:26 y dice así. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. ¿Por qué Job dice estas cosas? Porque él era un hombre perfecto. Y quien dijo que era perfecto fue el propio Dios. Pues que los hombres digan que somos buenos, puede ser, ellos se engañan, no conocen nuestra vida interior. O que nosotros mismos digamos, soy bueno, pues eso es propio del ser humano egoísta, mentiroso, que no es capaz de mirar sus propias flaquezas. Pero que Dios diga de alguien que este es perfecto, eso sí, porque Dios conoce todo. Y Dios dijo con relación a Job, mi hijo es perfecto, varón perfecto. Y ese varón perfecto, cuando le vino la calamidad, el sufrimiento, el dolor, murieron sus hijos, se incendió su hacienda, le vino una sarna de los pies a la cabeza, estaba muriendo despreciado, abandonado por todo el mundo. E inclusive los pocos amigos que tenía vinieron para acusarlo, para decirle, eres pecador, estás sufriendo porque has pecado, porque nadie que está bien con Dios sufre. Miren la mentira teológica, nadie que está bien con Dios sufre, como nadie que está bien Dios.
y con Dios sufre. ¿Y por qué Job sufría? ¿No estaba bien con Dios? Y bien con Dios en la opinión del propio Dios. Ahí él se pregunta, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. ¿Por qué Job esperaba el bien? Porque pues, si andaba en los caminos de Dios, esperaba el bien y le vino el mal. Esperaba la luz, le vino la noche. Sigo leyendo otro texto más. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿No es esta una pregunta que tú te haces con frecuencia? Tú andas en los caminos de Dios, le has entregado la vida a Dios, hace poco tiempo te has bautizado. Y en lugar de que las cosas te vayan bien, porque eso es lo que te prometieron los hombres, o tú mismo sacaste la conclusión de que si andas en los caminos de Dios, todo te va a ir bien. Y de repente ahora empiezas a andar en los caminos de Dios y en lugar de que las cosas anden bien, andan mal. O por lo menos andan peor de lo que andaban antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Cuando miras a los otros pecadores que no quieren saber nada de Dios, les va bien, tienen que comer, tienen un carro nuevo, pueden comprar una casa, y tú no. ¿Por qué? Esta pregunta ha inquietado a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y ahora leo Mateo 27:46. Esto sucedió con Jesús. Él era el Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y cerca de la hora, leo el texto, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que si Jesús, siendo el propio Cristo, en un momento de su vida en que todo estaba oscuro, en que el dolor, el sufrimiento lo alcanzó, porque él estaba sufriendo por causa de nuestros pecados. Él estaba llevando sobre sus hombros lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero en ese momento él se preguntó, ¿dónde estás, Dios mío? Entonces, ¿cómo es que nosotros, seres humanos, en algún momento de la vida también no nos vamos a preguntar, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? Y tú sabes que hay momentos tan dolorosos, el sufrimiento es tan intenso, que tú puedes llegar al punto de maldecir a Dios, o de echar todo para afuera y decir, bueno, se acabó mi fe, se acabó la iglesia, se acabó todo, porque no te entiendo, Dios mío. Te sirvo, te amo, te obedezco, intento caminar en tus caminos y mira lo que me pasa. No, ya no quiero más. Y ahí viene el enemigo aquí en el oído. Vete, no, todo esto es mentira, todo esto es... Entonces vienen los amigos, ahí te comienzan con la filosofía del dolor y eso, y aquello, lo otro. Te confunden y te vas, te desanimas. Oh querido, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos si Dios es bueno? Vamos a la segunda parte del estudio. Hay muchas cosas que no conocemos. El mal es un misterio. El mal es un misterio. Y para eso leo Job 38:4-6. Job, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento y en medio de la burla de sus amigos, de la acusación, de la condenación de sus amigos, porque sabes, cuando una persona está sufriendo, no vayas a tratar de explicarle nada, simplemente coloca tu mano en su hombro, ora por él, para que Dios le dé fortaleza. Pero los amigos no hicieron eso. Los amigos fueron, nos dejó abajo, estás sufriendo porque has pecado, tienes algún pecado oculto, porque Dios no te castigaría de esta manera, porque ellos relacionaban el sufrimiento, el dolor con el castigo divino. Entonces, Job le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y delante del por qué, mira la respuesta de Dios. Job 38:4-6 dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oh querido, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job, tú no tienes capacidad humana de entender el misterio del dolor. Yo quisiera explicártelo, pero por tras de la creación, por tras de todo lo que tú ves, hay cosas que nunca podrás entender. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Ya no habrá trabajo. ¿No? ¿Quién dice que no habrá trabajo? Habrá trabajo, pero el trabajo no será cansador como es en esta tierra. Será un placer trabajar. Pero también tendremos la eternidad toda con Dios, con Jesús, para entender misterios que en esta tierra no hemos entendido. Y entre ellos el misterio del dolor, el misterio del mal. Ahí entenderemos todas las cosas que en esta tierra no entendemos, cosas que desconocemos. Esto nos lleva a la tercera parte del estudio sobre el teísta escéptico. Teísta es una persona que cree en Dios. Escéptico es una persona que duda de todo. Entonces, ¿quién es el teísta escéptico? Porque parece una incoherencia esta expresión. Porque si cree en Dios, ¿cómo duda de todo? El teísta escéptico es llamado aquel que cree en Dios, pero duda de su capacidad humana de entender a Dios. Y vuelvo a repetir aquí un ejemplo que ya hice en una lección pasada.
Martín Lutero usaba esa ilustración. Decía que Dios es como todo el agua del mar y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo entender a Dios con nuestra mente humana? Y eso lo decía Isaías. Por eso leo Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué cosa, ¿no? Un grande predicador del siglo anterior decía, muéstrame a un gusano que pueda entender a un hombre y yo te mostraré un hombre que pueda entender a Dios. Es imposible, querido. Dios es Dios. Nosotros estamos en la tierra, Él está allá arriba en los cielos. Solo que cuando estás triste, adolorido por la vida, sal una noche y mira el cielo, las estrellas, la luna, y contempla el amor de Dios. Dios te ama. ¿Por qué existe el mal? ¿Sabes por qué? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Porque Dios en su amor te dio libertad. Le dio a Adán y Eva libertad. Porque el amor combina con libertad. Porque el amor es libertad. Infelizmente, Adán y Eva usaron mal su libertad. Y empezó el mal en esta tierra. El mal es el apartamiento voluntario del bien. El alejamiento voluntario de Dios. Te vas, abandonas a Dios, entras al territorio del mal. Y aquí estamos sufriendo con el mal, sin poder entenderlo. Sigo leyendo Salmo 73, 15 al 17. Dice así. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Para saber qué? Para saber por qué existe el mal. Para saber por qué los justos sufren y los pecadores parece que prosperan. El salmista no podía entender. Y él dice, si yo dijera con mis palabras alguna cosa, estaría engañando a las personas. Duro trabajo fue para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios. Interesante, esta expresión, mira lo que el salmista está diciendo, no entiendo. Y si quiero explicarlo, no puedo. No entiendo el origen del mal, no entiendo por qué existe mal. No entiendo por qué un Dios bueno permite que el mal exista, no entiendo. Hasta que entré al santuario. Y cuando entré al santuario, ¿qué pasó? ¿Recibió la explicación divina? No. Recibió paz. Porque en el santuario tú recibes la paz de Dios porque estás en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Pero aquí también hay una expresión escatológica que tiene que ver con el tiempo, el fin. En el santuario celestial, hoy día está en juicio el mal. Y saliendo del santuario, el Señor te explicará por qué el mal te hizo sufrir. Ve a la casa de Dios. Pasa tiempo con Dios. Únete al pueblo de Dios. Cultiva la esperanza en tu corazón. Y un día vas a entender por qué el mal te hizo sufrir cuando tratabas de andar en los caminos de Dios.
Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de la defensa del libre albedrío. Oh, querido, la libertad tiene un precio. El amor también tiene un precio. Dios nos amó y nos dio libertad. Pero por darnos libertad, Él sufre dolor. Porque Dios te ama y no puede verte sufrir. ¿Tú crees que cuando tú estás sin empleo, el otro día, ya conté hace mucho tiempo una experiencia, yo bajaba del tren en San Pablo, en la estación, y siento que un hombre me llama, Pastor Bullón, Pastor Bullón. Y me volteo y yo no conocía a esa persona. Pero él me dice, Pastor, por favor haga una oración conmigo. Le digo, sí, voy a orar. No, yo quiero que ore conmigo aquí. Pero había a las 5, 6 de la tarde tanta gente en la estación del tren que no. Pero nos fuimos atrás de una columna y me contó una historia. Pastor, ore por mí porque no hay nada que comer en casa. Y esta mañana yo salí de casa prometiéndole a mi esposa, a mis hijitos, que yo volvería llevando alguna cosa, pero ya pasó el día, se acabó el día. Estoy aquí solo con el dinero en mi pasaje de vuelta para casa. No he conseguido nada. Estoy volviendo sin nada y sé que mi esposa y mis hijos están con hambre en la casa. Y qué bueno, yo me estaba preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Y de repente lo veo a usted, Pastor, ore por mí, por favor. Hice una oración con él. Pero después de orar le dije, mira, ¿estás con prisa? No, Pastor. Entonces vamos a salir de la estación. Tiene que haber un supermercado por aquí. No, Pastor, no se moleste. No. Tú has prometido a tu familia que volverías llevando algo y vas a volver. Y fuimos efectivamente, a 50 metros de la estación había un mercado. Entramos, le hice algunas compras. Él me abrazó. Con las 2 bolsas en su mano se fue. Yo lo vi perderse en la multitud. Me emocioné, ¿sabes? Porque tú tal vez eras esa persona. Porque mientras vivamos en este mundo, el mal nunca podrá ser entendido. Pero Dios nos dio libertad y nosotros usamos mal nuestra libertad. Y por causa del mal uso de la libertad, el pecado entró al mundo. Y hoy hasta los justos sufren dolor. Yo quisiera encontrarme con ese hermano algún día. No sé si lo voy a hacer, pero en el cielo con toda seguridad. Y él me va a contar la historia. Porque tú puedes sufrir hoy y mañana, pero no vas a sufrir siempre, querido. Dios va a hacer maravillas en tu vida. Tú puedes estar sin empleo hoy o mañana, pero Dios te va a ayudar a encontrar un buen empleo. Dios nunca abandona a sus hijos. Leo Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el plan. Dios quiere lo mejor para ti. Escoge a Dios. Ahora, no es que cuando escojas a Dios ya se va a resolver el problema. Porque esto es así, mira, querido. Esto funciona de una manera interesante. A veces, vamos a decir, un gobierno, un país cambia de gobierno, solo por un ejemplo. Y prometió que va a mejorar el país, que las cosas. Y el nuevo gobierno entra. Pero las personas quieren que al día siguiente ya todo haya cambiado. No es posible, querido. Porque así como el mal lleva tiempo para entrar, lleva tiempo para salir. Y el bien lleva tiempo para entrar. Entonces Dios te va a reconstruir, pero ten paciencia. Dios te va a encaminar en sus caminos, pero calma, paso a paso. Dios te va a orientar.
pero te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Usa bien tu libertad, escoge sabiamente. Vamos a la parte final de este estudio. Amor y maldad. ¿Durará el mal para siempre? No. El mal nunca va a durar eternamente, ¿no? La Biblia es categórica. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira que Pablo no dice aquí que en esta tierra no vas a tener problemas. Dice que los problemas que tengas en esta tierra van a pasar y que lo poco de felicidad que alcances en esta tierra no es comparable con toda la felicidad que vas a tener en el cielo. Entonces calma, espera un poco. Leo ahora Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a la lección número 7, para el 17 de mayo del año 2025. El título de la lección para esta semana es Fundamentos de la Profecía. Y el propósito de la lección es mostrar que solo es posible cumplir la misión cuando se ha llegado a comprender el tema maravilloso de la gracia de Jesucristo y la santidad de Dios. Si no has entendido que Dios es santo, y si no has entendido que Dios es amor y que desea salvarte, ¿cómo vas a predicar el evangelio? En otras palabras, ¿qué evangelio vas a predicar? Porque evangelio no son noticias de condenación. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y no existe mejor noticia que la noticia de que nosotros no teníamos salida, estábamos derrotados, fracasados en el pecado, pero el Señor Jesucristo nos amó, vino, murió en la cruz por nosotros para ayudarnos a vivir vidas de victoria. Entonces, cuando has entendido eso, estás listo a cumplir la misión de predicar el evangelio. Vamos al primer subtítulo de esta semana, bajo el título de Estoy aquí, envíame a mí. Aquí veremos que no hay misión sin gracia. Vuelvo a repetir, la misión que Dios te confió no es decirle al mundo que está condenado porque es desobediente. La misión es llamar a las personas al arrepentimiento. Pero para que tú prediques el evangelio con fuerza, con autoridad, tienes que haber entendido el tema de la gracia. Con esto en mente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces dijo, ¿quién dijo? Isaías. Él escribe, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la lección pasada, en la última parte, vimos que Isaías vio a Dios en su trono, en la plenitud de su gloria, guardado por sus serafines. Entonces ahora viene el texto que acabo de leer. Al ver esto, Isaías cayó como desmayado, diciendo, ay de mí, pobre pecador miserable que soy. Mis ojos han contemplado al Rey Jehová de los ejércitos. Entró en desesperación, entró en pánico, porque la semana pasada dije que a medida que te acercas a Dios, tú comprendes la santidad, la misericordia y el amor de Dios, pero comprendes tu pequeñez, tu insuficiencia, tu egoísmo. Cuando más lejos estás de Dios, ahí tú te crees bueno,
A veces te crees tan bueno que te sientes en el derecho de apuntarle el pecado a las otras personas. Pero cuando tú te acercas de Dios, comprendes la santidad de Dios y tu pequeñez, tu pecado, tu insuficiencia, tu miseria. Por eso Isaías clama y dice, ¡ay de mí! Mis ojos han visto al Rey. Se siente perdido, se siente acabado. Pero entonces un serafín aparece, toma con una tenaza un carbón encendido del altar. Altar, esta palabra es clave, altar. No hay salvación sin altar, no hay salvación sin sacrificio. El serafín toma con una tenaza un carbón encendido y coloca en los labios de Isaías y después le dice, estás perdonado, estás limpio. Y solo después de esa experiencia, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a proclamar mi evangelio? Isaías dice, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Quiere decir, en el corazón de una persona que ha sido perdonada, transformada, tocada por la gracia maravillosa del altar, en la vida de esa persona surge el deseo natural de salir corriendo y proclamar el evangelio. Cuando alguien no tiene ganas de comunicar a otro lo que Jesús hizo en su vida, es porque Jesús todavía no ha hecho nada en la vida de esta persona. Por eso el primer paso, si tú quieres volverte un misionero, un predicador del evangelio, es encontrarte personalmente con Cristo, contemplar su santidad, su misericordia, su amor, reconocer tu insuficiencia, tu pecado, ser tocado por la gracia maravillosa de Cristo, y entonces sí, estás dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los dos querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios, santo, 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 están siempre al lado de Dios. No porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los dos querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24, dice así, echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado y el pecado no podría perpetuarse para siempre. Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento
La humanidad se dividió en dos grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza? El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso 2 querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés, y a hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó 2 querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah. ¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo en el lugar santísimo estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer. Tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo. Ve cómo estás, cómo te encuentras. Y serás restaurado por Él. Quiere decir, los 2 querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde Él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, hablando como carbones encendidos. Y aquí veremos que la gracia de Cristo no disminuye la santidad de Dios. No es porque Dios te ama, no es porque Dios te perdona, que Dios acepta el pecado, no, de manera ninguna. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, versículos 4, 5 y 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, y miré, y he aquí que venía del norte. Esta es una visión que Ezequiel tuvo. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Percibe esta expresión, un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, fuego envolvente, resplandor. Y en medio del fuego, nuevamente la palabra fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Mira la palabra, fuego envolvente, resplandor, en medio del fuego, fuego refulgente. Y continúo leyendo. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, en este texto nosotros vemos a los querubines. Uno con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de águila. Estamos estudiando este trimestre que los símbolos expresan algunas verdades que necesitamos entender. El peligro es llevar todo a la literalidad. Estos querubines evidentemente son seres celestiales reales, pero su aspecto mostrado en la Biblia, a veces de una forma, a veces de otra forma, son símbolos que expresan la sabiduría, el deseo de protección divina hacia el ser humano, en fin.
Esto hay que tener en cuenta. Los querubines en la Biblia están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis aparecen los 2 querubines cubriendo la entrada del jardín del Edén. Y en Apocalipsis 4 encontramos a los querubines adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir, en toda la Biblia, este texto que acabo de leer es el texto de Ezequiel, en casi la mitad de la Biblia, que también menciona a los querubines. Los querubines tienen la misión de defender lo que es santo, de proteger lo que es santo, pero también de cuidar y dar sabiduría y dar poder y fuerza a los seres humanos cuando ellos necesitan de protección. A los querubines los vamos a ver bordados en la cortina. En el santuario celestial de Israel, el lugar santo del Santísimo va dividido por una cortina. En esa cortina están bordados los querubines con esta descripción. En el libro de los Salmos se habla de los querubines de una manera poética, elocuente. Mira lo que voy a leer. Salmos 18, 10 dice así: cabalgó, se está refiriendo a Dios, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es una poesía, es una figura poética. Dios cabalgando sobre un querubín, volando en las alas del viento. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cuando vemos figuras así llevar a la literalidad. No vas a imaginar que Dios anda volando, anda montado sobre un querubín que vuela por el aire, no. Esto quiere decir alguna cosa. La soberanía divina, el poder divino, todo está bajo su control. Los vientos, las tempestades, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el control de Dios. Por causa del pecado muchas veces las cosas parece que salen del control divino, pero Dios nunca perdió autoridad, nunca perdió su poder. A los querubines los vemos también cubriendo el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario de Israel. En otras palabras, Dios siempre quiso en la Biblia expresar que a pesar del pecado, Dios no desistió del hombre. A pesar de la rebeldía humana, Dios no lo abandonó. El hombre abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta parte hablando de que Dios desea estar entre su pueblo. Mira, en el desierto, el pueblo de Dios se movía mientras caminaba en el desierto rumbo a Canaán, se movía cada vez que la nube se movía. De noche lo acompañaba la columna de fuego que representaba a Jesucristo. De día la nube protectora que representaba a Jesucristo los guiaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y solo el pueblo levantaba el acampamento para seguir camino cuando la nube empezaba a moverse. Pero si la nube llegaba, el pueblo de Israel armaba su campamento, levantaban sus tiendas de una manera interesante, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, y en medio del santuario. ¿Por qué? Porque Dios expresa una vez más su deseo de estar entre los seres humanos. Dios no abandona al hombre. ¿Acaso Israel en el desierto no era un pueblo que constantemente estaba cayendo en el pecado? Constantemente reclamando, constantemente mirando al pasado, queriendo volver a Egipto, reclamando por falta de agua, reclamando por falta de pan, reclamando porque la ropa estaba vieja, reclamando por el calor, reclamando por el frío, porque los seres humanos somos así, reclamones por naturaleza, después de la entrada del pecado al mundo, porque antes del pecado el hombre reflejaba la gloria, el carácter de Dios. Ahora con nuestro carácter destemperado, ¿no? Nuestro carácter distorcido, pues somos reclamones de primera. Pero Dios expresaba al pueblo de Israel en esas figuras, por ejemplo, en la manera de levantar el campamento. Dios expresaba al pueblo que quería estar en medio de ellos. Hoy también nosotros, queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios quiere estar en nuestra familia. Dios quiere estar en tu empresa, en tu trabajo. Bendito tú si antes de comenzar la jornada diaria clamas a Dios, suplicas su gracia
y te dejas conducir por él. Los querubines pues están a lo largo de toda la Biblia, siempre expresando el deseo divino de proteger a su pueblo, de estar con su pueblo, de alcanzar con su gracia a su pueblo, pero demostrarle que aunque su gracia es abundante, su santidad no disminuye en nada. Y esto es lo que los seres humanos a veces no logramos entender. Porque hoy día muchas veces aceptamos la gracia de Cristo, pero no queremos aceptar su santidad. Queremos manipular la gracia de Cristo para esconder nuestra manera humana de vivir. No queremos adaptar nuestra vida a los principios divinos. Queremos adaptar los principios divinos a nuestros gustos y preferencias. Y las cosas no son así. Y en este estudio estamos viendo que aunque Dios es gracia y Dios te ama y es misericordia, su santidad es inmaculada. La santidad divina representada por los serafines y por los querubines. Terminamos la lección hablando de la caída de Lucifer. Oh querido, Lucifer estaba al lado de Dios, junto al trono de Dios, en presencia del Padre. ¿Por qué dio cabida en su corazón a la rebeldía? ¿Por qué quiso sacar a Dios del trono y colocarse él? Nunca lo vamos a entender, es un misterio. Pero leamos lo que dice Ezequiel 28, 14 y 15. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú querubín, grande cubridor. Lucifer era un querubín, no era un serafín. ¿Cuál era la misión del querubín? Defender el territorio de santidad de Dios. Pero en lugar de defender a Dios y su santidad, él quiso retirar a Dios y colocarse en el lugar de Dios. Solo hay dos caminos de llegar al Padre. Humanamente pensar en seguir el camino de Lucifer te va a ir mal. La otra manera de llegar al Padre es siguiendo a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.